Nos proponemos de estudiar las relaciones de los marcadores de inflamación con las diferentes técnicas de trombectomía. La pregunta es ¿qué nos enseñan los datos biológicos recorridos antes y después de la trombectomía? La reacción inflamatoria comienza desde los primeros momentos del infarto. La importancia de la cascada inflamatoria condicionará en parte el pronóstico del ictus. Los marcadores que nos interesaron son los siguientes. La pregunta, cuando nos preguntamos cuál es la técnica más efectiva de trombectomía, diferentes estudios muestran que no existe una diferencia significativa entre la trombectomía con varón de oclusión y aspiración distal frente a la trombectomía con stent retriever. Puede ser que los marcadores de inflamación proporcionen una respuesta a este tipo de resultados. Es lo que vamos a ver a través de la cohorte prospectiva Hibiscus de Lyon, de Hospice Civil de Lyon, donde estoy de Montpellier, pero los datos que son reportados son los de Lyon, donde está uno de mis alumnos. Esta cohorte recoge datos clínicos y biológicos de pacientes con oclusión de grandes vasos. Y la pregunta es, ¿pueden las técnicas de trombectomía influir en la evolución del proceso inflamatorio? El estudio involucra 166 pacientes de mediana edad 61 años con factores de riesgo cardiovascular clásico. La etiología del ictus fue cardioembólica en 54% y aterosclerótica en 17%. La localización del trombo fue más o menos en todos los casos en la cerebral media y asociada con una oclusión de la arteria carótida cervical en 23% de casos y de la carótida intracraneal en 50% de casos. El estudio de los marcadores de inflamación fue relacionado con la técnica de trombectomía, el tipo y el tamaño del stent retriever y del catéter intermedio y del número de pases. Cuando comparemos las diferentes técnicas de trombectomía, son casos de trombectomía con stent retriever solo, con aspiración solo y técnica combinada, aspiración en stent retriever. Cuando se comparen las diferentes técnicas, las medianas de la P-selectina en el grupo stent retriever se vuelve a aumentar cuando se compara la tasa de a las 6 horas a las 24 horas y 48 horas. Es lo mismo para la interleuquina 8, que después se vuelve a disminuir.
¿Cuál es el significado de la elevación de la P-selectina? El uso del stent retriever es predictivo de la elevación de la P-selectina en las 24 y 48 horas. La P-selectina es una molécula de adhesión celular que se expresa por las células endoteliales y las plaquetas. La hipótesis que formulamos es que tras las tortuosidades del sifón carotídeo, el procedimiento del stent retriever solo requiere para la extracción del stent abierto un paso más largo que el procedimiento conducto con catéter intermedio. La elevación de la P-selectina puede ser resultado de la actividad directa del endotelio, pero también puede ser un reflejo de la activación plaquetaria indirecta durante la exposición de la matriz extracelular. Al considerar el tipo de stent retriever, no hay una diferencia significativa entre Trevaux, Solitaire, Revive. Cuando se considera el tamaño del stent retriever, los stent retriever de gran tamaño, de 6 milímetros, son predictivos del aumento de la PCR en las 6 horas, como se puede ver. Pero hay factores de confusión porque el grupo stent retriever se nota más oclusión del T carotídeo, la gravedad del infarto es mayor, como la elevación de la interleuquina 6. Si consideramos el tipo de catéter intermedio, compararemos ACE con SOFIA. Las curvas en los gráficos son de color azul para ACE y de color amarillo para SOFIA. Se nota una menor concentración de marcadores inflamatorios con el catéter SOFIA. Como se puede ver, concentración de PCR, interleuquina 8 y P-selectina. Después del análisis multivariado, el catéter SOFIA es más predictivo de concentración más baja de PCR y interleuquina 8 a las 6, 24 y 48 horas. Los niveles bajos de marcadores inflamatorios con el catéter SOFIA pueden traducirse en alteraciones menores de la unidad neurovascular. La activación de las células microgliales se acompaña de producción de citoquina y metaloproteasas de matriz. La interleuquina 8 recluta preferentemente neutrófilos y linfocitos T que infiltran el tejido lesionado. ¿Cuál es el significado clínico del tipo de catéter intermedio? No hay diferencia significativa en el tamaño de los catéteres. Si se usa el ACE 64, ACE 68 y el SOFIA y el SOFIA Plus, no hay diferencias. La única diferencia significativa entre los grupos fue el tiempo de procedimiento, punción, recanalización, más alto en el grupo SOFIA frente al grupo ACE. La conclusión, la más importante, es que la evolución funcional de los pacientes fue significativamente menor con SOFIA a los 3 meses. 64% tuvieron una puntuación MRS 0,2 frente al 51% en el grupo ACE.
Cuando consideremos el número de pases, después de 5 pases, se nota un aumento de PCR y de metaroproteinasa 9 significativamente elevada a las 24 horas. Como se puede ver. La PCR es una proteína asociada con un mayor riesgo de mortalidad. La expresión de la metaroproteinasa 9 depende del tiempo que la arteria permanece ocluida. La metaroproteinasa 9 altera la barrera hematoencefálica, las concentraciones plasmáticas de MMP9 en la fase aguda del actus se asocian con la gravedad del ACV, un mayor riesgo de muerte, un mayor riesgo de sangrado y con una circulación colateral débil. Los dispositivos de stent retriever hace años y los dispositivos de trombectomía hace años se documentó en estudios animales el daño de la pared del vaso. Varios estudios experimentales han valorado el rol del marcador de diferentes modelos de enfermedad neurovascular y estas aproximaciones se están empezando a plantear en la clínica. El grupo de Lyon ha publicado artículos que retratan el papel de la interleuquina 6 con un rol tromboinflamatorio. Su tasa de entrada parece ser predictiva de reperfusión fútil cuando la tasa es elevada y recanalización de primer paso cuando el nivel es bajo. La inflamación participa en la remodelación vascular a través de la metaroproteinasa 9 y la proteína quimotáctica de monocitos. Cuando las tasas son elevadas, el primer marcador está asociado con una circulación colateral deficiente, mientras que el segundo parece estar asociado con colateralidades desarrolladas. Para concluir, las técnicas de trombectomía tienen un probable impacto en la inflamación sérica. Nuestros resultados sugieren un efecto protector sobre el endotelio del catéter intermedio al trabajar más cerca del nivel oclusivo, una disminución de la respuesta inflamatoria del endotelio con el uso de catéter de aspiración SOFIA relacionada a sus características, flexibilidad y navegabilidad, con los marcadores séricos de inflamación. Las complicaciones relacionadas con el material de trombectomía se pueden documentar los daños en el endotelio vascular, la unidad neurovascular y la extensión del infarto cerebral. Muchas gracias.